Y alabado seas, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Señor. Padre, queremos levantar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, Señor. Padre, te pedimos por Sandra, Señor, en este momento, que tú la fortalezcas, que tú le des fuerzas, que tú la consueles, Padre. Le des un abrazo bien fuerte, Señor. Parece ser que falleció su abuelita, que hoy no va a poder estar con nosotros, Señor. Y la acompañamos, Padre, pues en el sentimiento, Padre. Sabemos que, pues que tú tienes promesas de vida eterna, Señor. También queremos levantar a los que están enfermos, Padre. Queremos levantar delante de tu presencia a Yolanda, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú hagas un milagro, Señor, en ese tobillo, que ese tobillo, Padre mío, Padre, pues solde, Padre, milagrosamente, Señor, que no haya necesidad de operación, Padre Santo. Levantamos a Yola, que le des fortaleza, Señor. Padre, que también tú estés con ella, que ella se sienta acompañada por ti, platica con ella, Señor, te lo pedimos. Y también te pedimos por Rosita, por todos los hermanos, Señor, que no se han sentido muy bien físicamente, por mi esposo, Señor, que tú los sanes, que tú los toques, Señor, que el fuego de tu espíritu sea derramado en ellos, Padre, quemando todo virus, toda infección, Señor. Declaramos sanidad en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok. Bueno, hermanos, les decía que vamos a hacer, pues vamos a dejar un poquito ahorita para el próximo viernes lo que estamos viendo, porque tenemos una palabra profética de parte del Señor para todo su pueblo, para todos nosotros. Y dice así, palabra profética para el año 2022. Fuego nuevo, eso es lo que te dice el Señor. Este año va a derramar fuego nuevo, puertas abiertas para el 2022. Y vaya que las necesitamos, Señor. Oh, Señor, tú sabes lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor. El Señor nos habla a cada uno de nosotros la importancia de encerrarnos con el Señor a solas este año. Este año el Señor quiere que tú te encierres con Él a solas. Hay mucho ruido afuera, hermanos, pero debemos estar, debemos estar informados. Claro que debemos estar informados, ¿verdad? Claro que debemos escuchar las noticias, pero si todo el día estamos en las noticias, si todo el día estamos en los medios de comunicación, entonces, hermanos, el enemigo nos va a robar la paz, la fe y todo lo que tú quieras. Hace 2 o 3 noches, mi esposo me comentó algo ayer o antes de ayer, me comentó algo de su trabajo y no dormí en toda la noche. Estuve con el ojo pelón, muy preocupada. Y es precisamente esto lo que nos está hablando el Señor. Debemos estar informados, entrar, pero más entrar en el lugar secreto con el Señor, tu lugar secreto con el Señor. Estamos oyendo muchas noticias sobre muchas cosas, hermanos, y no solo lo que estamos escuchando. Vas al mandado, vas a la despensa y nos estamos llevando grandes sorpresas. No es solo lo que escuchamos, es lo que vemos también, el ambiente que estamos percibiendo. Y así dice el Señor, ¿verdad? Que debes de estar informado, pero mucho más entrar en el lugar secreto con Dios, que haya más información del Señor para contigo que lo que escuchas en los medios de comunicación. O sea, no apagamos esos medios de comunicación. Queremos estar las 24 horas del día metidos ahí y te dice el Señor, épale, épale. O sea, ven a mi lugar secreto, ven conmigo. Abraham, hermanos, él siempre buscaba al Señor a las 12 del día, que era el lugar cuando el sol estaba tremendo en el desierto. Y ahí fue cuando llegó el Señor con 2 ángeles, lo visitó para decirle
que se dirigían a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde estaba Abraham cuando recibió a esos 3 visitantes? Estaba en el lugar secreto. Y el Señor nos dice, quiero que estés más tiempo conmigo, hermanos. Ok, voy a continuar. Dice, el lugar secreto con Dios, que haya más información. Ok, eso ya lo dije. El caos, la confusión del mundo es tan fuerte que ahoga, que apaga la voz del Señor. Me estaba diciendo ayer mi hermano Ángel que creo que Rusia quiere ir a guerra con Checoslovaquia o no sé, o sea, es increíble. O con Ucrania, perdón, me dijo que con Ucrania, que Rusia quiere pues declararle la guerra a Ucrania. Entonces, hay noticias de todo tipo y tenemos que estar orando, estar con el Señor. Dice aquí, el caos, la confusión del mundo es tan fuerte que ahoga, que apaga la voz del Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor? Lo que estamos escuchando, lo que estamos viviendo, no debe apagar la voz del Señor. Apaga tu teléfono, apaga las noticias y ve al lugar secreto. Pasa un tiempo específico de alabanza y adoración con el Señor, que sea algo personal y profundo. Hay un mensaje para todos, hermanos. Debes conocer al Espíritu Santo. Debes conocer al Espíritu. O sea, debemos conocer del Espíritu y debemos de conocer al Espíritu Santo. Las preposiciones, ¿verdad? Del y al. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, por favor. Hechos capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Entre paréntesis, ya saben, yo y mis paréntesis. A los pobres hermanos se les da limosna. Al Señor se le da el diezmo, se le da ofrendas, se le da primicias que vienen en la palabra de Dios, otras cosas. La limosna solo se le da a los pobres. Y aquí vemos que hay un hombre sentado por más de 40 años afuera del templo del Señor, ahí en Jerusalén. ¿Ok? Dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, Pedro, que iba acompañado con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermanos, yo he tenido 2 años con problemas en las piernas y yo puedo entender perfectamente este milagro que fue hecho por Pedro y por Juan, pero más bien por Pedro, ¿verdad? Juan lo acompañaba, Juan el apóstol amado, pero Pedro acompañaba. Fue el que le dijo al paralítico, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que en ese momento los tobillos, ¿verdad?, lo pudieron sostener y de un brinco pudo ponerse de pie. Qué difícil es, hermanos, cuando las piernas nos empiezan a fallar. Yo llevo 2 años en terapia y ahorita te puedo decir que ya ando aquí sola, ya no estoy usando la andadera, pero después de 2 años
Entonces vean este milagro. Un paralítico que nació paralítico, que tenía más de 40 años de edad, que por años se había sentado afuera de esta puerta del templo, ¿verdad? Para ver quién lo ayudaba económicamente porque no podía trabajar. Vamos a continuar. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Esta es la palabra que tiene el Señor para nosotros. Este año el Señor va a abrir puertas para ti, puertas que en otros años estuvieron cerradas. ¿Saben cuál es el significado de la puerta la hermosa, que era donde este hombre se sentaba, y que además, curiosamente, esta puerta la hermosa llevaba a las mujeres y a los gentiles al lugar donde podían estar en el templo? Esa era la puerta la hermosa. Y el significado de esta puerta, bueno, quiero aquí explicar un poquito y ahorita voy a continuar. Un día, como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Y el Señor te pregunta a ti, ¿cuál es tu hora en la que acostumbras orar? ¿Verdad? No nos vamos a poner muy exigentes con las hermanas como de mi edad, que vamos a estar a las 5 de la mañana, porque yo muchas veces no duermo en toda la noche. Entonces ahí aprovecho para platicar con el Señor mejor. Si no puedo dormir, pues ya me pongo a pensar en el Señor, me pongo a pensar en las cosas del Señor. Aquí vemos que la hora acostumbrada de los judíos para ir a orar era a las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Entonces Pedro y Juan iban hacia el templo a orar, ¿verdad? A estar en ese tiempo con el Señor a las 3 de la tarde. Había un hombre cojo de nacimiento, pone énfasis en su condición sin esperanza. Yo quiero decirte en esta noche, tú estás sin esperanza en alguna situación en la que tú me digas. No siempre es la economía, pueden ser problemas en el hogar, pueden ser problemas con los familiares, no sé, hermanos, algo que está pasando en tu negocio, no sé. O sea, cada uno tenemos una necesidad diferente. Este cojo estaba sin esperanza, hermanos. Tenía más de 40 años y había nacido así. Ya que el hombre, Hechos 4:22, hermanos, los que van conmigo, Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahí lo dice Hechos 4:22. Cada día era traído por la gente a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna. ¿Ok? Vamos a continuar. Esta puerta puede haber sido la puerta oriental, mis hermanos, del área del templo, la cual comunicaba al atrio de los gentiles también con el atrio de las mujeres, casualmente. ¿Ok? Pedro y Juan van rumbo al lugar donde se reunían a la oración. Ahí hay un paralítico pidiendo dinero, pero se vuelven a él y le dicen, ¿verdad? Que dice, cuando vio a Pedro, bueno, eso ya lo leímos, no tiene caso volver a leerlo. Hoy la puerta, la hermosa, hermanos, significa la puerta del momento correcto. Eso es lo que te está diciendo el Señor hoy. La puerta, la hermosa, significa la puerta del momento correcto. Y voy a platicarte algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. El Señor Jesús por lo menos 2 veces entró por esta puerta. ¿Por qué? Porque tomó unos látigos y volteó las mesas de los cambistas y de los que comerciaban. ¿Y saben en dónde ponían este mercado? En el lugar de los gentiles, en el lugar donde tenían que orar los gentiles.
El Señor al principio de su ministerio y casi al final de su ministerio 2 veces arroja de ahí a los cambistas y a los comerciantes que vendían las ovejas, que cambiaban las monedas, que vendían los palominos, todo eso. Entonces voy a decirte algo que nos va a dejar con el ojo cuadrado. El Señor Jesús conocía a este ciego. Por lo menos 2 veces entró por ahí y 2 veces vio al ciego, pero no era su momento. No era el momento en el que el ciego tenía que ser salvo. No era el momento en el que el paralítico tenía que ser sano, sino que había un tiempo. ¿Cuándo fue? Cuando Pedro y Juan lo vieron y le dijeron esto, ¿verdad? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? De Nazaret, levántate y anda. Y a lo mejor tú has estado desesperado con algunas cosas que el Señor no ha contestado o que tú necesitas del Señor. Y ahora es el momento, hoy es el año correcto, dice el Señor. Dice que el 2022 es un año para su iglesia, para nosotros, que muchas puertas van a ser abiertas. ¿Qué les parece la idea? Lo más interesante, déjenme ver qué más dice aquí. Dice, hoy la puerta la hermosa significa el momento correcto. Cuando Jesús caminó en esta tierra, durante su ministerio, muchas ocasiones, estando en Jerusalén, entró por esa puerta, ya que expulsó a los cambistas y comerciantes en el atrio de los gentiles 2 veces, por lo menos, ¿verdad? Es lo que registran los evangelios. Dice que volcó las mesas y etcétera. Él había visto a este paralítico, pero no fue su tiempo. Hasta ese día que Pedro y Juan estaban ahí. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ser esos soldados valientes, que no nos, pues, hagamos chiquitos ante lo que está sucediendo. Ciertamente estamos viviendo tiempos ya apocalípticos, tiempos ya con los principios de dolores, y tenemos que, número 1, meternos más con el Señor. Señor, están estas noticias, ¿verdad? Está esta información en mi teléfono, en mi computadora, en mi tablet, pero ¿tú qué dices, Señor? ¿Tú qué tienes para mí, Señor? Y esto es lo que te dice el Señor. Métete en el lugar secreto con Él, para que Él pueda decirte, mostrarte, guiarte a lo que tienes que hacer. Dice, los religiosos de esa época se resistieron a Jesús, según lo que Pedro profetiza en el capítulo 4. Vemos a Pedro, ese Pedro que al principio era pues muy penoso, ¿verdad? Ahora lo vemos con un denuedo, lleno del Espíritu Santo, sanando, predicando, evangelizando, profetizando, ¿verdad? Y él les habla a los saduceos, a Anás, a Caifás, a todas esas autoridades que tenía el pueblo judío, les habla y les da testimonio de lo que ellos hicieron con el Señor Jesucristo. Dice, lo mataron, ustedes lo mataron, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Los religiosos de esa época se resistieron a Jesús, según lo que Pedro profetiza en el capítulo 4. Lo mataron al autor de la vida, ¿verdad? Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios Padre lo resucitó, ¿verdad? Dios Padre le dio vida otra vez. Dice, ahora los discípulos de Jesús están llenos de denuedo, llenos de denuedo. Yo no sé si tú no extrañas eso, pero yo extraño esto en la iglesia. Hay algo que habló el Señor Jesús conmigo y me dijo, mira Ruth, está padrísimo que durante tus conferencias les cuentas a los hermanos las cosas que han ocurrido, pero ese es el pasado. Tienes que buscar los testimonios del presente. Hay gente enferma, hay gente que necesita sanidad, hay gente que necesita que vayamos a ayudarles. O sea, el Señor quiere testimonios frescos,
Yo ya no puedo estar hablando de lo que pasó hace tiempo, hermanos. Tenemos que buscar lo de hoy. Testimonios frescos, experiencias nuevas con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, y rogándole por la mano derecha, dice aquí, le levantó y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Bueno, eso ya lo leímos. Dice, bueno, dice aquí que los demás lo reconocían al cojo. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo que nos dice el Señor es que las aventuras no han terminado. El Señor quiere aventuras nuevas con nosotros. Quiere que nuevamente nosotros nos levantemos y empecemos nuevamente a trabajar para Él. Es necesario obedecer a Dios, hermanos, antes que a los hombres. Aquí le dice Pedro y Juan a las autoridades judías, ¿verdad? Que les decían, miren, los vamos a soltar, ¿verdad? Porque los apresaron y todo, ya saben. Y les dice, miren, los vamos a soltar, pero queremos que ustedes guarden silencio y que ya no hablen en el nombre de Jesús, ni hagan sanidades, ni hagan milagros, ni alboroten al pueblo. ¿Y qué les dijo Pedro y Juan? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4, 18 al 20, hermanos. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así como yo no puedo dejar de decir lo que yo he vivido, hermanos, Mario, me imagino que es lo mismo. Él no puede dejar de decir lo que ha visto, lo que ha oído, las experiencias que ha tenido. Y así cada uno de nosotros no podemos callar ante lo que hemos vivido con el Señor. No lo podemos negar. Y el Señor nos está haciendo un llamado de volver a buscarlo a Él, de volver a avivar el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, muchos estudiosos creen que el arrebatamiento es este año, que el arrebatamiento es este año. Entonces, hermanos, tenemos que meternos al lugar secreto y preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Queda poco tiempo. Hay mucha gente que no conoce de las cosas del Señor. Hay mucha gente que se ha alejado de las cosas del Señor, conociendo al Señor. ¿Ok? Tenemos que ponernos a trabajar. Voy a continuar. La iglesia va a tener un mover de sanidades. Escuchen bien. La iglesia va a tener un mover de sanidades, milagros, la oportunidad para manifestar el amor de Él. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Para lucirme? No, para mostrar que Dios ama a la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Este hombre estuvo por años en la puerta, la hermosa, sentado afuera, y le llegó el momento de entrar por esa puerta caminando por sí solo, que ya nadie lo cargara. Él entró por la puerta, entró a la casa de Dios, ¿verdad? Por sí solo. Dice, es tiempo de buscar al Espíritu Santo, es tiempo de entrar es el tiempo correcto. El poder profético es la puerta correcta. Honrar, escuchen bien, honrar al Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, hermanos. El que yo niegue al Espíritu Santo no es honrar al Espíritu Santo. Te voy a dar una apreciación muy personal mía que tengo. Todas las personas que hablen mal de los dones del Espíritu y del mover del Espíritu Santo
es una posición muy cómoda y que Mario me diga que no estoy en lo cierto, que estoy en lo cierto. Para que se mueva el Espíritu Santo, tienes que ayunar, tienes que meterte por horas a orar, tienes que orar en el Espíritu. Entonces, es más fácil decir que los dones no están operando que meterte a buscar a Dios, que estar horas hincado buscando a Dios, horas orando en el Espíritu, para que el Señor reactive los dones y volvamos a tener milagros y volvamos a tener profecía y volvamos a tener visión espiritual, sanidades, etcétera. Hermanos, es hora de avivarnos, es hora de levantarnos, es hora de ponernos a buscar al Señor y ver qué quiere de nosotros, qué quiere de Casa de Oración Alfa y Omega, hermanos. Hay un avivar por el Espíritu, un hambre por el Espíritu Santo. El Señor me dijo no hablar de experiencias del pasado, sino vivir cosas nuevas en el Espíritu Santo. Hay un nuevo fuego, que haya nuevos milagros. Espíritu Santo, llénanos con tu fuego, milagros, sanidades, liberaciones, bautismos en el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no hay bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos gente nueva en la iglesia que necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay 12 causas por las que yo debo orar en lenguas. ¿Sabías eso? Hay 12 causas por las que yo tengo que orar en lenguas. Y el don de lenguas es para todos. No hay acepción de personas. El Señor quiere bautizarte con su Espíritu Santo. Vamos a continuar. Movernos de manera milagrosa ahora mismo. Hay una mentira del enemigo. El enemigo quiere lastimarnos. El Espíritu Santo quiere operar en nosotros. Cada uno tiene el mismo Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo es tu Espíritu Santo, ¿verdad? No estoy hablando de nuestro espíritu, de nosotros. Te estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y voy a decirte algo que ya lo hemos dicho otras veces. Mucha gente seguía al Señor Jesús. Multitudes seguían al Señor Jesús, lo apachurraban al Señor Jesús. Tuvo 70 discípulos, tuvo 12 discípulos, pero tuvo 3 discípulos que eran los que más cerca de él estaban. Y era Pedro, Juan y Santiago. O sea, ¿de qué discípulo quieres ser tú? ¿Del montón? ¿De los 12? ¿Verdad? ¿O quieres ser Juan, el que se acostaba en el costado del Señor? Tú decides qué nivel de intimidad quieres con el Señor. ¿Qué medida del Espíritu Santo quieres? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dice aquí, bueno, ya aquí yo empiezo a orar, muévete en mi vida. Que tu presencia mueva mi vida, un alma renovada, quema con tu fuego todo lo que está mal en mi vida. O sea, tenemos que empezar a orar. El hombre paralítico estaba afuera de la puerta, hermanos, 40 años afuera de la puerta del templo. Quiero decirte esto, van a convertirse al Señor personas que están afuera de la puerta. Esta es una profecía que el Señor nos da. Van a convertirse al Señor personas que están fuera de la puerta, ¿verdad? Van a tener un milagro en sus vidas que los va a hacer entrar en la puerta. El cojo o el paralítico, perdón, estaba fuera de la puerta por 40 años. Cuando fue sanado por Pedro y Juan, entró con ellos al templo, danzando, gozándose, y vamos a ver gente que va a entrar a la iglesia, que el Señor les va a hacer milagros, y por esa causa van a entrar a la congregación, ¿ok? Salvación, ¿qué es la puerta? Salvación, la iglesia, la puerta de su presencia, qué sé yo. El Espíritu Santo va a llamar a nuevas almas a su presencia, nuevas conversiones, orar para que les ocurra esos milagros.
dice que no estén afuera. O sea, ya ahorita con esto que te estoy diciendo, vamos a orar por esa gente. Señor, tú sabes quién se va a convertir, porque tú vas a hacer milagros en su vida, Señor. Que estemos listos para recibirlos en la puerta de la iglesia, en la puerta de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ¿ok? Hay multitudes afuera de las puertas, hermanos. Cristianos, si sientes un desánimo, escuchen bien. Ahora el Señor te dice, hijo, si sientes un desánimo porque has negado al Señor como Pedro, ¿se acuerdan que Pedro negó al Señor cuando pues desafortunadamente apresaron al Señor Jesús y lo maltrataron, lo latiguearon? Pedro negó al Señor 3 veces. Bueno, pues el profeta de profetas, que es el Señor Jesucristo, 3 veces le profetizó. Está en Juan 21, del 15 al 17. ¿Ok? Dice el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos, número 1. La segunda vez, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, apacienta mis ovejas. Y vemos ya a Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles cumpliendo esas 3 profecías que le dio el Señor, apacentando a los corderos, apacentando a las ovejas, pastoreando a las ovejas del Señor. A eso nos está llamando el Señor. Dice el Señor que te levantes, que lo de atrás ya quedó atrás, que tomes nuevas fuerzas, que Él te va a utilizar. Necesitas buscarle a Él. ¿Quieres regresar a los tiempos gloriosos que veíamos, que escuchábamos, que trabajábamos juntamente con el Espíritu Santo y con el Señor? Vamos a Judas 20, por favor. Judas, versículo 20. Esa carta es tan chiquita que no tiene capítulos, nada más son versículos. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, yo no puedo creer que el Señor se contradiga, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que te empieces a edificar, que empieces a tomar fuerzas, teniendo tiempos con el Señor en el Espíritu, en lenguas. Yo creo que si todos nosotros, todos los que oramos en el Espíritu, nos ponemos a orar 1 hora diaria en el Espíritu, va a pasar algo en Casa de Oración Alfa y Omega. Va a haber un cambio, hermanos. Va a haber un avivamiento. Vamos a volver a ver milagros. Vamos a volver a ver cosas tremendas de parte de Dios. Esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este año. A mí me dice, Ruth, ya no hables de lo que pasó en el pasado. Tienes que buscar los milagros del presente. Y hermanos, ustedes junto conmigo. Entonces les pido de favor que a partir de mañana empecemos a orar todos 1 hora en el Espíritu, pidiéndole al Señor revelación. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer en su nombre precioso? Y estar preparados para los nuevos que van a llegar a la iglesia, porque el Señor va a empezar a moverse aún en la gente que no conoce de Él. ¿Ok? Hermanos, pues esta es toda la palabra que tiene el Señor para nosotros. No sé cuánto tiempo me quede, pero si quieren vamos a cerrar orando. También me comentaba Ricardo a principio de año que también vamos a tener bautizos en agua. Me imagino que en el tiempo de calor, marzo, abril, que esté calientito, también vamos a tener bautizos en agua para los nuevos, para que ellos sean bautizados en agua, pero también necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. Hay diferentes clases de bautismos, ¿ok? O bautizo, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, lo que has tratado con nosotros, Señor. Padre, ciertamente oímos ese bramido del mar, como tú nos dices en Apocalipsis,
y en otros libros proféticos, Señor, que oímos el bramido de las olas, Señor, y que son las noticias, que son las cosas que nos ponen en los medios de comunicación, Señor. Tú nos dices que no tengamos miedo, que somos tu manada pequeña, Señor, que tú nos tienes en tu mano y ahí estaremos seguros, Señor. Que este año tú vas a abrir puertas para nosotros, Señor. Nuevas oportunidades, Padre mío, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y te creemos, Padre, te creemos, Señor. Padre, también queremos decirte que queremos ser como Pedro, como Juan, como tus discípulos, Señor, cuando fueron llenos de tu Espíritu Santo, hablando tu palabra con denuedo, Señor. Padre, sanando, Padre, liberando, Señor, profetizando, hablando tu palabra, aún con las autoridades, Padre. Yo te doy gracias por esto, Señor. Estamos a tus órdenes y vamos a avivar el precioso Espíritu Santo, Señor. Que caiga fuego, 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 fuego. Vida, 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 vida en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, muy en lo personal, sanidad completa para mí, Señor. Yo renuncio a toda enfermedad porque necesito servirte, Señor, porque necesito estar fuerte, necesito estar bien, Padre, para hacer lo que tú me digas que tenemos que hacer, Señor. Padre, yo declaro sanidad en todos nosotros, Señor. Padre, declaramos que el enemigo es mentiroso porque tú nos has dado sanidad, Señor. Tú nos has dado, Padre, poder. Tú nos has dado autoridad. Tú nos has dado tu nombre. Tú nos has dado tu sangre, Señor. Tú nos has dado esa armadura preciosa, Señor, que tenemos sobre nosotros, Señor. Bendito y alabado y glorificado seas en esta noche, Padre. Levanto a mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, pues Dios les bendiga. Y nos vemos, mis queridos hermanos, el próximo domingo. Que les vaya bien. Hasta luego.